Moi boa tarde de fin de ano. Un saúdo de Manuel Vicente. Xa están nos seus postos os nosos estreleiros Martín Pauli e Irene Vespino. Somos o equipo de Efervesciencia. Estes son os meus principios, pero se non vos gustan, aquí teño outros. Esta coñecida frase é atribuída a Groucho Marx, aínda que en realidade é bastante anterior. Esta última entrega efervescente do ano vai ser a máis paradoxal da 10ª tempada de Efervesciencia, tempada que, por certo, pudemos levar a cabo grazas a FECIT. Durante medio programa imos contarvos como recuperar o gozo de ollar pro ceo a ollo espido cun caderno e un lápis nas mans. E na outra metade habemos convencervos de que podemos prescindir dos nosos ollos para facer e divulgar astronomía. Son visións opostas ou compatibles? Escoitade e decídenos. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Atención, preparativos agora para a preparación do primeiro estágio. Graças a Deus passarinho. A nosa guía do ceo desta tarde facémola no Cenit, no Hotel Cenit da Coruña, porque desta volta temos unha convidada. Já não me sinto só, tão só, com o universo ao meu redor. Leonorana, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Dentro de nada has dar unha charla na Casa das Ciencias, invitada pola agrupación IO. De que é a túa charla? Pues mi charla está orientada a una cosa muy curiosa que es el dibujo astronómico. Suena un poco antiguo, ¿verdad? Porque da la sensación de que ya quien dibuja en la astronomía. Hoy ya todo se hace con fotografía, se observa y como mucho se fotografía. Pero el dibujo en la historia formó parte de una herramienta fundamental, no solo para aprender a ser buenos observadores, sino para registrar lo que veían, porque era la única forma que se tenía. Pero hoy en día sigue siendo una forma muy bonita y muy cercana de conectar al público que empieza con la observación del firmamento. Martín Pauli, Irene Vespino, moi boas tardes. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Como se vos ocurriu en IO traer unha charla de debuxo astronómico? Non vos chegan co telescopios, cámaras e mil trebellos máis? E ademais na nosa agrupación hai moitos astrofotógrafos, así que pode parecer unha excentricidade, non? Falar de debuxo astronómico, mas non é o caso. Coñecíamos o traballo de Leonorana, que ten máis unha parte pública, ten un blog magnífico que se chama Descubriendo el alma de la noche, moi fácil de localizar a través de calquera buscador, e no que ela vai colgando moitos dos seus traballos neste campo, que son verdadeiramente fascinantes. E o interesante justamente é parte do discurso que ten Leonor, é algo que sairá nesta conversa e sairá na charla, da importancia do debuxo para aprender tamén a mirar, non? A observación astronómica depende de mirar ben. Así es, cuando intentas dibujar algo, enseguida se activa en tu cabeza la necesidad de mirar. Cuando dibujas te fijas mucho más en lo que estás observando. Y normalmente cuando se observa el firmamento, cuando ponemos el ojo al telescopio, tendemos a ser un poco inquietos. Vamos con prisa, miramos rápidamente y la sensación muchas veces es que vemos poco, vemos algo demasiado pálido, demasiado apagado, no, parece que no convence. Sin embargo, el truco está en ser pacientes. Entonces el dibujo te permite ser paciente y observar mucho con más detenimiento. Entonces ahí está un poco la clave, ¿no? Que te ayuda a ser más paciente y a observar y ver mucho más. A min, isto do debuxo astronómico, súrdeme varias dúbidas, porque teñen que ver co nivel de aquel que quere facer debuxo astronómico, porque se fai debuxo astronómico alguén que ten pouco contacto co ceo, o mellor o problema é que aparentemente non ve nada porque non ten ollo acostumado. Pero pode darse, non sei, o caso contrario de alguén que teña moitas horas de observación de ceo, teña moitas horas de telescopio, que coñeza moitas imaxes fantásticas e que saiba de memoria, ou pense que saiba de memoria o que quere ver. E o mellor non pinte o que ve, senón pinte o que recorda.
Sí, a mí me sucede con bastante frecuencia. De hecho, una de las cosas bonitas que tiene esto es que te entrena mucho para tener memoria visual. Entonces, cuando estás observando un objeto, una galaxia o una nebulosa, eres capaz de conservar en tu recuerdo visual con mucha más facilidad, incluso que cuando no estás acostumbrado. Entonces, la capacidad para retener esa información visual es mayor cuando entrenamos al ojo a hacer eso. Y entonces vemos mucho más y es mucho más satisfactorio. Y no deja de ser algo muy íntimo, muy personal. Cada persona ve con una calidad, con una sensibilidad diferente, ¿no? Una cámara fotográfica, un sensor es el sensor y capta lo mismo ahora, dentro de 10 minutos, como mucho las variaciones de temperatura y otros factores, pero en general es muy, muy igual. Pero el ojo es más variado entre una persona y otra. Entonces, lo que uno puede ver, la capacidad que tiene de retener la imagen, todo eso es muy personal. Entonces, un dibujo siempre resulta extraordinariamente único. Es un tesoro hacer un dibujo. Claro, a mí xúrdeme unha dúbida tamén, porque bueno, de entrada que admiro un montón este traballo, porque eu personalmente, ainda que me encanta observar, me considero super inútil co tema do debuxo, non? Eu súmome. Sí, non, pero un montón. De feito, bueno, son de carreira de Ciencias de Bioloxía, onde tamén se valora saber facer en cadernos de campo, debuxos e tal, e nunca fun moi capaz de registrar máis que o precisamente necesario estrictamente para poder identificar o que viches, pero pouco máis. Pero tamén me xurde agora a dúbida con isto que estabas comentando, que claro, hoxe en día en certo modo prácticamente imposible que non teñamos visto xa algunha fotografía astronómica de aquelo que estamos observando, é dicir, calquera planeta ou demais, aínda que ti poñas o ollo no telescopio, xa en algún momento vimos algunha fotografía. Agora, é distinto, lóxicamente, que antes nos antiguos ou cando Galileo poñía o seu ollo no telescopio, que era todo novo, todo unha descuberta, non? Precisamente esa camiseta que levas posta sí. Son debuxos de Galileo. Dos Siderius Nuncios da Lúa, sí, aí estamos. Bueno, esos son aí xa precursores. O que pasa é que, por exemplo, Galileo tiña os planetas, as estrelas, era un puntiño, pouco menos. Un puntiño. Eso era o que sei facer eu, que ao nivel de Galileo. Sí, bueno, a nivel de o estrictamente necesario para que se saiba o que biches, nada máis, non? Pero, bueno, sí que me xurde esta dúbida, non? Que agora como que vai un pouco na liña do que estaba desfarando. Xa temos moitas interferencias de moitas imaxes que nos chegan desde medios audiovisuais. Esto tamén condiciona a hora de, entendo eu, vamos. Sí, efectivamente condiciona y mucho. De hecho, por un lado, muchas personas, una de las cosas que esperan es ver a color una nebulosa, por ejemplo, o una galaxia, porque las imágenes astronómicas, la astrofotografía ofrece un mundo de color que te deja con la boca abierta. Eso fascina a cualquier persona que mire una imagen astronómica, realmente te deja anonadado. Entonces, eso ya es un pequeño problema de cara al que mira por primera vez o intenta ver algo y espera ver color, por ejemplo, por decir. Porque por la noche vemos en blanco-negro. Claro, ahí es donde está un poco el comprender cómo funciona nuestro sensor de serie. El dibujo astronómico es una herramienta para aprender a observar, y cuando a una persona le empiezas a enseñar cómo debe observar, qué cosas puede ver y cómo las va a ver, de alguna forma hay que hacerlo con la motivación, porque si directamente decimos no vas a ver a color, va a ser todo blanco y negro, ya directamente eso como de entonces me voy a dedicar a la astrofotografía. A lo mejor eso hasta condiciona negativamente, pero si enseñamos a las personas a disfrutar de lo que va a ver con su sensor de serie, con su propio ojo, puede resultar extraordinario, porque no deja de ser un reto personal de cada persona, que tu propio ojo capte esa señal, ¿no? Esos fotones, la sensación que aporta el ojo es absolutamente extraordinaria. Hay una cosa muy interesante que hace el ojo, en lo que una cámara no puede competir. Somos mellores eso que as cámaras, un detalle. Hay un detalle, para mí personalmente, yo siempre lo he dicho y es cierto, una cámara fotográfica, un sensor, permite mayor tiempo de exposición. Ahí el ojo no puede competir, ahí el ojo se queda atrás, es cierto. Pero tiene una cosa que las cámaras fotográficas no pueden hacerlo, es que en el instante en el que tú estás mirando en directo, el rango dinámico que te ofrece el ojo te permite ver aquello que es muy débil junto con aquello que es muy luminoso a la vez. Sensorialmente eso impacta mucho cuando te das cuenta de ello, cuando ese detalle lo percibes. Puedes estar viendo una luna llena impresionante en el cielo, con unos detalles de mares, detalles de rayos,
y estrellas a los lados, estrellas cerca, con constelaciones, con cúmulos. Es una cámara, le costaría muchísimo fotografiar ese conjunto. Pues visualmente en una imagen astronómica, cuando tú observas el centro de una nebulosa brillante, como es, por ejemplo, la nebulosa Dumble, el centro de la nebulosa de Orión, por ejemplo, los detalles que va a ver el ojo en ese momento, no hay ninguna cámara que consiga en un solo disparo, en una única imagen, ese rango dinámico tan profundo y tan instantáneo a la vez. Esa sensación solo la percibe el ojo y eso es mágico. Entonces, enseñar a una persona que aproveche esa oportunidad de disfrutar de lo que el ojo es capaz de hacer merece la pena. En relación con isto que contas de aprender a observar, unha parte tamén moi importante é comprender como é o mecanismo fisiolóxico da observación. O ollo ten que prepararse, ten que adaptarse á escuridade durante X minutos. Ti tamén falas da importancia de aprender a respirar ben para observar e debuxar, ¿no? Totalmente. Es que la observación visual no es solamente poner el ojo y ya está. Realmente hay una serie de, digamos, técnicas, como en cualquier otra técnica o cualquier otra experiencia que hacemos en la vida, ya sea de pintura, de ciencia, lo que sea. La observación astronómica, la observación nocturna, tiene una serie de técnicas que apoyan este ejercicio y que nos va a ayudar, nos va a permitir ver mejor. Porque el ojo está preparado para la observación diurna, está preparado para ver de día, la agudeza visual está en el centro, los conos de color en el centro, entonces si no activamos esa región no vemos a color. Por onde temos que ver, entón? Tenemos que ver, como se suele decir, por el rabillo del ojo. Tenemos que hacer Desguello. como que miramos de lado, hacemos que miramos pero no miramos directamente. Eso hai que aprendelo. Eso, quieras o no, tiene su técnica. No es difícil. Yo muchas veces, una persona que nunca ha mirado por un telescopio, le digo, mira, ¿ves esa estrella? Te dicen, sí, fíjate bien en ella. Dicen, vale. Bueno, pues ahora no la mires, mira al otro lado. Mírate al lado, mira las que hay al otro lado. Digo, ¿las estás viendo las otras? Digo, no mires la principal que habíamos dicho antes. Mira las que están al lado. Vale, ¿y no te das cuenta que mirando estas segundas estrellas ha aparecido una manchita al lado de esa otra estrella que antes no la veías? Dice, anda, la veo con el rabillo del ojo, pero sin mirarla, porque si la miro se apaga. Digo, ¿ves? Ese tipo de ejercicio, que son muy sencillos, ayudan muchísimo a mejorar. Y no solamente eso, tenemos que contar con la dilatación de la pupila, que en nocturnidad el ojo se dilata como un diafragma, pero no solamente es la adaptación de la dilatación de la pupila, tenemos la adaptación de la retina. Es como el sensor, el ISO de las cámaras. Si esa retina no se adapta bien, estamos durante toda la noche con el ojo, pues, por decirlo en jerga fotográfica, a 100 ISO, cuando podríamos trabajar a 3600, a 12000. Y eso el ojo lo puede hacer. Hay que enseñarle un poquito a prepararse para las condiciones de la noche. Sí, pero de xeito práctico, a min, imaginándome, cando ti vas a facer os teus debuxos, súrdeme unha dúbida. Temos que adaptar ollo á escuridade, temos que facelo con tempo. Vale, adaptamos ollo á escuridade. Para ver as estrelas está ben, pero para pintar, pintas a escuras. Como fas? Como compaxinas eso? Porque se te axudas de algo de luz, perdes esa adaptación. Exacto, para ver arriba. A min eso me parece complicado. Por lo menos seguro que hai algunha técnica, algún truque, algo para facer eso. El desconocimiento hace que pienses que es complicado, pero luego realmente es más fácil de lo que es. En las condiciones de oscuridad, por ejemplo, dependiendo qué quieres dibujar, te va a hacer falta un poco de luz o no. Por ejemplo, cuando dibujamos la luna da tanta cantidad de luz que directamente yo a veces me pongo un flexo de estos de las mesitas de andar por casa con una luz blanca, iluminando el lienzo, el cuaderno, lo que sea. Y bueno, es una iluminación artificial, no me molesta para nada porque el ojo no necesita condiciones de oscuridad, adaptación a la oscuridad. Pero cuando quieres ver una galaxia que además no es una galaxia brillante, sino que es de estas que están en los desafíos, ¿no? Esos que nos emocionan muchas veces, ¿no? Os llegaría a ver esta galaxia. Es cierto, necesitas un entorno muy oscuro y dirás, ¿y cómo haces luego entonces para dibujar si no vemos? Pues utilizamos luz roja. La luz roja es la única luz que no altera esta adaptación a la oscuridad. Es cierto que tiene que ser una luz roja no demasiado intensa, porque si la ponemos muy intensa acabamos teniendo un problema y encima además tendemos a compensar con el color, el complementario y a veces hasta cambiamos los colores visuales. Pero con una iluminación media tirando a flojita, si tu ojo está bien adaptado a la oscuridad, te es más que suficiente. No todo el mundo se adapta a ello, eso es cierto. Pero es como toda una costumbre. Si necesitamos un poquito de más luz, no pasa nada. Lo que sí tenemos es que evitar que nos dé directamente a los ojos y siempre iluminando hacia abajo, hacia el cuaderno.
Eso es lo fundamental. Entonces, normalmente, pues una vez se utilizan frontales de estos que te colocas en la frente. Tipo minero. Como los mineros. A mí esos no me gustan, ¿sabéis por qué? Porque proyectan unos patrones irregulares, no es una luz proyectada uniforme. Y esos patrones irregulares, si son más intensos en un lado que en otro, cuando tú estás aplicando el grafito o estás extendiendo con la punta del dedo para crear la nebulosa, si está demasiado intenso en un sitio y en otro no estás seguro de si estás aplicando la suficiente cantidad de, digamos, ese borrón. Y entonces ahí eso genera algunos problemas. Pero en general es práctica, es una iluminación muy uniforme, roja, siempre para este tipo de trabajo, y que no se nos mueva mucho, es decir, que intentemos mantenerla quieta. Yo hay veces que si voy con un poco de prisa, pues me la cuelgo así del cuello o la sujeto con los dientes para que no me dé a mí precisamente en los ojos e ilumino el cuaderno. A veces hago cosas un poco también más raras, cuando te cuelgas del telescopio y lo enganchas así para tener las manos más libres, pero bueno, ya cada uno luego juega. En la oscuridad de la noche se pueden hacer cosas que, mientras no nos vean hacer cosas raras, es cierto que a veces me han dicho que hago cosas raras, como ver con los dos ojos por separado, es decir, con uno estoy mirando y sin separar el ojo del ocular, con el otro ojo estoy mirando el cuaderno y conmuto visualmente sin darme cuenta, sin guiñar los ojos, pero bueno, son entrenamientos. Es cierto que el cerebro puede hacer ignorar la imagen de un ojo y la del otro y todo eso facilita mucho, pero ya digamos, es técnica avanzada, ¿eh? Volvendo tamén a pregunta que facía antes Irene, e que creo que se pode contar algo máis, non? Porque eu creo que está o pánico que ela expresaba, Manuel tamén, eu tamén, de que non temos nin idea de debuxar. Cando alguén nos fala de debuxo astronómico, dicimos, estupendo, pero non é para min. E ti dis que é para todos, porque realmente non importa tanto a estética nin a calidade artística, iso pode chegar máis adiante, se acaso, pero que inicialmente o debuxo ten que ser unha ferramenta práctica para un propio, non? Para reflectir ben o que un está vendo. Convéncenos e convence a todos os ointes de que o debuxo é para calquera. Sí, y has dado en el clavo. Precisamente ese es el mayor impedimento para mucha gente iniciarse en la práctica del dibujo astronómico, porque asume que si no sabes dibujar, ¿por qué vas a hacer esto? Y yo lo he dicho muchas veces, el dibujo astronómico no es una cuestión de arte. Ojalá, o si todos tuviéramos unas habilidades magníficas desde el principio. Yo empecé sin saber dibujar, yo nunca di clases de arte, no he sabido aplicar técnicas porque yo supiera hacerlo, sino porque yo necesitaba registrar lo que veía y lo hacía a mi manera. Hay muchos dibujos que... Algunos los he traído, son bocetos, son rayas, son líneas. Los planetas son como patatas ahuevadas. No me preocupaba mucho si fueran muy redondos o no redondos, porque a lo mejor el destino del dibujo pretendía contar otra cosa, ¿no? Pues detalles en la atmósfera o algo así. La idea del dibujo es, si representa lo que has observado, es un buen dibujo. Da igual de qué forma has hecho ese final de dibujo, si muy artístico, muy hiperrealista, o si te ha quedado pues como un boceto naif, simpático y bonito. ¿No os imagináis la cantidad de estilos que cada persona tiene su propio estilo? A lo mejor tú te pones a dibujar y no te va a quedar hiperrealista, casi como si fuera una fotografía, pero te quedan de otra manera, que esos dibujos, cada vez que yo los vea, vas a ver que son tuyos, porque está tu seña, tu estilo ahí, y eso es muy bonito. Y además me sigue dando la misma información, aunque fuera muy, muy realista. Me dice si a un cometa le has visto una densidad en el núcleo, si se bifurcaba en dos, cómo era de densa la coma. Esos detalles, si tu dibujo lo cuenta, ¿qué más da cómo te haya quedado? Lo importante es lo que dice y eso es lo que quiero que la gente entienda. Pero claro, na fotografía, como xa non te fixas cando a sacas, ti sacas unha foto hasta que a miras despois, non? Realmente é cando miras en detalle, cando miras a foto, que é cando empezas a ver os detalles. Entón, isto creo que fai que ao final te educas no xeito de que se te dedicas a facer astrofotografía, prácticamente non pos o ollo no telescopio, ou se o pos, realmente tampouco te fixas moito. Fixaste que estea o obxecto que queres fotografíalo, e logo é cando realmente te fixas na foto e tal. Eu me imagino que como o debuxo, hasta o punto que eu sei, creo que é un acto consciente, nunca te pasaría algo parecido. Me refiro que ti debuxas o sea, tes que tomar consciencia dos detalles, lóxicamente, antes de debuxalos. Non creo que despois de ver igual é unha pregunta absurda ou moi obvia, pero non creo que se deba o caso, non? Ou algunha vez de ver un debuxo despois de vendo, de catarte de algún detalle que fixeches medio inconscientemente e o ves despois, sí.
O sea, no es que descubras algo después de haberlo dibujado. Normalmente todo lo que has aplicado al dibujo eres consciente de que lo estás haciendo. Pero por un lado vas notando la mejora como observador porque un mismo objeto lo dibujas en diferentes momentos y vas a ir viendo que cada vez aportas más información en tu dibujo. Cuando después pasa el tiempo y tú miras ese dibujo que has hecho, la información que te aporta no solamente es visualmente lo que tú ves, dices, mira, este cometa tenía un filamento muy fino y recuerdo que se partía por aquí, luego continuaba y llegaba y se salía del campo. O sea, esa información sigue siendo la misma, eso es cierto, pero activa una especie de recuerdo emocional en ti y te hace remontarte exactamente al momento en el que lo estabas dibujando y te acuerdas dónde lo hiciste, qué temperatura hacía, si oías los grillos, tenías frío, si te temblaba mucho la mano porque te acuerdas de que... O sea, el dibujo astronómico lo que nos hace es revivir... Claro, desperta moitas máis emocións. Muchas emociones del momento y genera un vínculo especial con el trabajo que tú has hecho. Y ¿por qué no? Muchas veces incluso algo que se te ha podido olvidar de lo que habías aplicado ahí, pasado el tiempo, dicen, bueno, el estudio de este cometa, le pasó esto, se fragmentó y demás. Y de repente dices tú, yo recuerdo que ese cometa tenía un núcleo que era muy desigual, no era uniforme. Y en tu dibujo, sin saberlo tú, has dibujado cosas que luego han sido un evento. Por ejemplo, el momento de la fragmentación de un núcleo, en lugar de ser un dibujo uniforme, era un dibujo que tenía un grumo. Tú ese grumo no entendías qué era, lo dibujaste porque lo viste. Pasado 1, 2, 3, una semana, ese grumo ha resultado ser un fragmento que se estaba rompiendo. Tú, a posteriori, lo que descubres es que cosas que tú veías y no tenían en principio una explicación o no tenían ningún sentido, simplemente era lo que veías, descubres lo que era después. Pero no es que tú en tu dibujo veas más allá, sino que lo bonito es que es muy objetivo, el dibujo es tal cual lo veías, si tú lo recuerdas así lo pones. Todo puede ser tal cual y ahí se queda, o puede pasar eso, que a posteriori digas, había visto algo, yo no sabía, lo había dibujado sin saber que eso estaba significando algo. Y entonces ahí, claro, te pega un subidón porque te sientes, ¿no? Lo he visto, ahí. Esto lo vi, ¿no? Por ejemplo, un campo de estrellas dentro de una galaxia. Ves la galaxia, ves los brazos, estás fijándote en los brazos, ves un montón de estrellitas. Y algunas te llaman la atención, grupitos de 3, de 2, los dibujas. Y algunos te resultan extraordinarios porque están en el límite de la visión. Dices, estoy viendo, ahí hay una estrella. ¿Qué magnitud tendrá eso para estar en el límite más débil? Que eso no veo, es lo más débil que veo. Lo voy a registrar. Y lo apuntas, lo pones. Y resulta que 2, 3 días después sale una alerta. Supernova en no sé qué galaxia. Y dices, ostras, es la galaxia que estuve viendo antes de ayer. Y resulta que esa estrellita que habías apuntado, que te había resultado curiosa por lo que fuera, resulta que era una nova. Y tú tienes uno de los registros más iniciales de un evento que luego miles, millones de personas se van a hinchar a registrar con fotografías y demás. Y tú lo viste y lo dibujaste. Claro, eso tiene que ser súper potente, ¿no? A nivel emocional. Golpes muy intensos, muy intensos. Quen se queira iniciar neste mundo do debuxo astronómico, consulte a bibliografía, verá que en castellano só existe un único libro que se chama, co mesmo título, Dibujo astronómico, editado por Astromar Combo e cuya autora é precisamente Leonora Ana. O libro está pensado para empezar de cero, coñecer un poquinho da historia do debuxo astronómico e dar todo o necesario para aventurarse neste mundo. Así es. He intentado que fuera lo más completo posible porque, como bien dices, hay muy poquito y lo que existe está en inglés. Y de hecho están configurados de una forma diferente con diferentes autores donde cada uno, bueno, pues cuenta su técnica. Yo lo que he querido hacer es algo que le sirva a una persona que quiera empezar de cero, todos los pasos, desde qué condicionantes se puede encontrar para mejorar la observación del ojo, qué técnicas son las más utilizadas, cómo evitar o cómo mejorar al principio pues todo el instrumental, etcétera, y luego
técnicas de dibujo, técnicas de cómo empezar paso a paso. Una de las cosas bonitas es conocer cómo construir el dibujo, empezar por capas, ¿no? Es decir, qué hago primero, qué hago después, qué hago y qué es lo último que debo hacer. Es lo que yo experimento y como yo lo hago, pero eso no significa que cualquier persona deba hacerlo así. Cada uno puede aventurarse y bueno, puede seguir estos pasos o inventarse los suyos propios. Al final se va a llegar al mismo sitio y lo bonito es motivar a que empiecen. Así que esa es un poco la idea. Esta é a típica música de Planetario. Estivemos a conversar de como reflectir nos nosos cadernos de notas o ceo que ve ese sensor magnífico que son os ollos con ese amplo rango dinámico con Leonor Ana, que é a autora deste libro de debuxo astronómico e que tamén está implicada na Fundación Astroita lá polos Toledos e que tivemos a sorte de poder entrevistar desde unha magnífica vista no Hotel Zenit, un nome moi astronómico. Moitas grazas, Leonor, por acollernos. Muchas gracias a vosotros. E moitas grazas, como sempre, aos nosos estreleiros. Martín Pauli. Ate a próxima. E Irene Vaspino. Ata a próxima. A nosa rapaza cósmica. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. A ciencia, na Radio Galega. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Pro tempo da conversa deste último programa do ano de Efervesciencia, contamos ao outro lado do teléfono con Enrique Pérez Montero, que é investigador científico do CSIC no Instituto Astrofísico de Andalucía. Moi boas tardes, Enrique. Hola, boas tardes. Enrique é experto en formación estelar en galaxias. E o termo galaxias o temos... Pensamos todos que sabemos o que é, pero o mellor non é tan fácil, polo menos, de definir dun xeito estricto. Bueno, una galaxia, en realidad, durante mucho tiempo se ha pensado que era el universo completo, ¿no? Muchas veces cuando miramos al cielo por la noche, vemos las estrellas, vemos esa franja de luz que es la Vía Láctea. Durante mucho tiempo los humanos hemos pensado que contenía todo el universo. Desde hace menos de 100 años, sobre todo gracias a los grandes telescopios y a la utilización de elementos técnicos que nos permiten medir la velocidad de lo que antiguamente se llamaban nebulosas, hemos aprendido que nuestra galaxia no es la única del universo, sino que hay miles de millones de ellas, repartidas a muy distintas distancias, que involucran distancias de orden de millones de años luz. Son objetos tan lejanos que cuando la luz partió de ellos hace millones de años, no había ni siquiera surgido la figura del ser humano aquí en la Tierra, ¿no? Pero es un poco lo que domina toda la estructura del universo, las galaxias, los más de 1 billón de galaxias que hay en el universo hoy en día. Falas de estrutura do universo. A min, ás veces, me ven a mente, pois, cando se ven esas imaxes que fai, por exemplo, a ISS, se ve a Península Ibérica e se ve pola noite iluminados, e se ven os núcleos de poboación e se ven núcleos máis iluminados e núcleos menos iluminados. Ás veces o espazo tamén se pode ver así, non? Con barrios máis poboados de estrelas e outros máis baleiros, máis desertos. Sí, es una analogía muy válida. Es como si cada luz individual correspondiese a una estrella y las estrellas se agrupan en concentraciones de luz que son las galaxias. Lo que pasa es que normalmente es como si en ese mapa que tú dibujas solo hubiera ciudades, no hubiera prácticamente esas vías que comunican unas con otras. Es verdad que hay galaxias más pequeñas, más grandes, pero no hay estrellas individuales repartidas entre galaxia y galaxia. El medio intergaláctico, que se llama así, está prácticamente vacío. De hecho, hay grandes vacíos. A veces las galaxias se concentran unas cerca de otras, en lo que se llaman cúmulos galácticos, y hay enormes vacíos que ocupan millones de años luz donde no encuentras ni una sola estrella, ¿no? O sea que no hay una concentración, no hay una distribución homogénea de galaxias en el universo, sino que hay espacios vacíos y otros donde se concentran más. Pero lo que es verdad es que las estrellas todas están en galaxias, eso seguro.
Para poder explicar esta estructura na astronomía actual non se podría explicar sen botar man da materia escura, que digamos que sería esa gravidade que as aglutina, pero que ainda non sabemos o que é. Sí, bueno, el origen de la materia oscura no la conocemos, no conocemos ni lo que es. Lo que sí sabemos es que su distribución es la que marca la distribución del resto de materia en el universo. Dado que la mayor parte de la materia es oscura, según los cálculos un 80%, el resto de materia que llamamos bariónica, es decir, todo lo que nosotros conocemos, protones, neutrones, electrones, que es lo que compone nuestros cuerpos, la materia que nos rodea, los planetas, las estrellas, pues digamos que siguen esa distribución. Y cuando comenzó el universo, la materia quedó distribuida de esa manera en pequeñas zonas donde había un pequeño exceso de densidad de materia oscura que fueron como las semillas a partir de las cuales empezaron a crecer las galaxias. El que esa distribución tenga esta manera, pues la verdad es que es algo que aún no entendemos bien. Podemos pensar, por exemplo, na nosa propia galaxia, na Vía Láctea, que digamos que é unha galaxia de tipo espiral, unha espiral plana, pero hai máis cousas. Por exemplo, hai ese halo esférico de materia escura. Bueno, el halo de materia oscura es lo primero que se forma. Lo que pasa es que el halo no termina comprimiéndose en un disco o en un solo punto, porque la materia oscura, al no interaccionar con la luz, digamos que no es capaz de perder energía cinética emitiéndola en forma de radiación. Entonces la materia oscura siempre se está moviendo en forma de ese halo. En cambio, la materia ordinaria, que es la que compone las estrellas, al ir emitiendo radiación, pierde energía, pierde velocidad y tiende a ir concentrándose. Las estrellas se concentran en un disco y aquellas que no tienen suficiente velocidad, que están cerca del centro de una galaxia, pues se concentran en una especie de bulbo e incluso un agujero negro central supermasivo. Pero la materia oscura sigue manteniendo su distribución precisamente por esa cualidad que tiene de no perder energía cinética porque no es capaz de emitir luz o emitir energía en forma de luz, de radiación. Y eso también hace que no podamos detectarla directamente con ningún medio técnico, de ningún detector de ningún tipo, ningún telescopio. Sabemos que dentro de, a mellor, uns 4.000, 5.000 millóns de anos o noso Sol vai se extinguir, pero vai pasar outra cousa tamén interesante, polo menos se falamos a nivel galaxia. Imos colidir con Andrómeda. Que vai pasar aí? Exactamente. Bueno, resulta que las galaxias, a pesar de que nosotros las vemos a distancia como concentraciones con muchas estrellas, la mayor parte de las galaxias están hechas de espacio vacío. O sea, hay una analogía muy clara, y es que si el Sol tuviera el tamaño de un granito de arena de un solo milímetro, la estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz, estaría a 20 kilómetros. Es decir, las distancias entre estrellas es enorme. Entonces, probablemente es verdad que habrá una interacción con Andrómeda, que es otra galaxia espiral, está a 2,5 millones de años luz, y posiblemente en una primera interacción una pasará a través de la otra. Es muy improbable que una estrella colisione con otra, las posibilidades son prácticamente mínimas. Sí que hay riesgo, por ejemplo, de que el Sol en una interacción gravitatoria, el Sol o cualquier otra estrella, pues quede lanzado, expulsado de la galaxia hacia el medio intergaláctico, o que acabe al final en una posición totalmente diferente de la que tiene ahora. Pero es muy improbable que haya una interacción directa con cualquier otro elemento de Andrómeda. Sí que es verdad, por ejemplo, sabemos que Andrómeda, a diferencia de la Vía Láctea, tiene 2 agujeros negros centrales supermasivos, probablemente porque ya sufrió una colisión en el pasado con otra galaxia de un tamaño algo inferior. Entonces sí que hay riesgo de que si pasamos cerca del agujero negro central supermasivo de esa galaxia, y yo insisto en que es algo que una escala de tiempo muy muy grande, pues posiblemente el Sol se vea más afectado, pero a nivel sobre todo de dinámica y gravitación, no a nivel de colisión directa con ningún otro elemento de la otra galaxia. O sea, que cando estudiades esas galaxias tens que tener en conta estes fenómenos, non? De que se poden fusionar e que poden alterar a súa forma, a súa estructura. Sí, de hecho las galaxias elípticas se forman así. Son galaxias espirales o galaxias pequeñas irregulares que por efecto de una colisión alteran su forma y queda una especie de distribución más homogénea de estrellas, donde cada una de las estrellas orbita siguiendo una trayectoria diferente, y eso es exactamente lo que es una galaxia elíptica. No voso grupo de investigación, na vosa área de investigación, o que vos interesa é ollar a formación de galaxias, entón compre observar o que serían as primeiras galaxias que son as galaxias máis lonxanas a nós. Como se estudian? Sí. Bueno, mi tema de investigación en concreto está relacionado con aquellas galaxias que están formando estrellas muy activamente en este momento. No sé
sería el caso, por ejemplo, de nuestra Vía Láctea, que tiene una formación estelar moderada. La mayor parte de su evolución ya se ha sufrido. Pero hay otras galaxias que tienen unos episodios de formación estelar muy masivas. Entonces, estas galaxias tienen dos cualidades que son muy interesantes. La primera, que son muy brillantes, obviamente, y pueden ser observadas a distancias tan lejanas como incluso las primeras etapas de formación del universo. Y otra cualidad que es a mí de las que nos interesan es que la luz de las estrellas ilumina el gas que rodea la galaxia, y analizando la luz que es remitida por ese gas podemos derivar propiedades acerca de cómo son las galaxias. Por ejemplo, las abundancias de distintos elementos químicos, o su temperatura, o su densidad, o la cantidad de polvo que tienen. Con lo cual, uno de los proyectos en los cuales estoy involucrado es precisamente en estudiar estas propiedades en galaxias que están en etapas muy tempranas de la formación del universo, porque están formando estrellas a un ritmo varios miles de veces superior al que está formando nuestra Vía Láctea hoy en día. Nesas galaxias, a primeira etapa que mellor interesa é cando ocurre aí un fenómeno que se chama reionización. Que está pasando aí? Cuando se produjo el Big Bang, después de que se expandiera lo bastante para que su temperatura se enfriara, es cuando empezaron a formarse los primeros átomos. Los electrones empezaron a circular libremente por el medio y quedaron atrapados por los protones y neutrones que formaban los núcleos. Entonces lo que teníamos era un gas más frío y denso que empezó a acumularse en torno a los halos de materia oscura de los que hablábamos antes. Básicamente no hay ningún rastro luminoso de esa etapa del universo, pero en ese momento empezaron a formarse las estrellas. Empezaron a formarse estrellas muy masivas, muy calientes, y esas estrellas empezaron a reionizar otra vez el medio circundante. El gas que estaba neutro alrededor de esos primeros brotes galácticos empezó otra vez a ionizarse por efecto de la formación de esas nuevas estrellas. Cuando todo el gas estaba ionizado alrededor de esas estrellas, pues entonces digamos que la luz rompió ese cascarón de gas neutro y es como ha llegado hasta nosotros. Entonces somos capaces de observar esa primera generación de estrellas que rompió ese cascarón de gas neutro que envolvía un poco la formación de las primeras galaxias. Vides de publicar un artigo en Nature Astronomy no que estudiades galaxias que vos poden dar estas pistas. Exactamente. Aún no somos capaces de llegar a esa primera generación de estrellas. De hecho, es uno de los objetivos principales para los grandes telescopios que se van a construir en la primera década. Pero somos capaces de llegar a una segunda, tercera, cuarta generación de galaxias que tienen propiedades muy similares a las de esa primera generación. Y este artículo que pudimos publicar, un grupo multidisciplinar internacional usando datos de los telescopios de la ESO en Chile, conseguimos detectar galaxias cuyas propiedades pensamos que son prácticamente idénticas a la de la primera generación de estrellas. Porque nesta parte de analizar estas etapas de formación estelar, vos combinades datos de diferentes observatorios, porque tedes estes de Chile, do Very Large Telescope, e logo tamén estudiades o que decías antes, esa espectroscopía, os datos de oxígeno, de carbono, con esos inferir esos vosos modelos. Sí, bueno, las imágenes de las galaxias, por ejemplo, sí que fueron tomadas con el telescopio espacial Hubble, porque requería muchísima resolución espacial, y si no toman las imágenes desde fuera de la atmósfera, pues no tiene esa capacidad para resolver espacialmente la forma de las galaxias. Y luego esto se combina con imágenes o con datos espectroscópicos en distintas bandas que permiten ayudar, pues, cuál es la masa de las estrellas, cuál es su historia de formación estelar. Yo con los datos del espectroscopio, del espectrógrafo, mejor dicho, VIMOS, que está en uno de los telescopios de Chile, analicé líneas de carbono y oxígeno y eso me permitió averiguar la abundancia de estos distintos metales. Entonces pudimos confirmar, dada la relativa muy baja abundancia de estos elementos, que eran galaxias muy, muy, muy jóvenes. Normalmente son estas líneas de emisión emitidas por el gas ionizado por la primera población de estrellas la que nos permite derivar cuál es su abundancia química, ¿no? Y decidir si esa galaxia ha evolucionado mucho o ha evolucionado poco. Porque la cantidad de metales depende de la cantidad de metales que se han formado previamente en generaciones de estrellas. Esas estrellas han lanzado los metales al medio y luego, a su vez, han formado estrellas sucesivamente en otras generaciones. Es lo que ha pasado con nuestro Sol, nuestro sistema solar. Todos los elementos más pesados que el helio que están a nuestro alrededor han sido creados en el interior de generaciones pasadas de estrellas. Entonces, cuando la metalicidad de una galaxia es baja, quiere decir que esa galaxia es efectivamente joven, ¿no? Y ese es el caso de esta muestra de galaxias que nosotros hemos descubierto. Porque para os astrofísicos a cuestión de metal é totalmente diferente os químicos aquí no planeta Terra. Para vos metal é calquera elemento a partir do helio.
Exacto, es un exceso verbal por nuestra parte. La deformación lingüística nos lleva a eso. Pero sí, consideramos metales todos aquellos elementos que no fueron formados primordialmente en el Big Bang, han sido formados solo en el interior de estrellas. Y eso implica más pesados que el helio, efectivamente. Para mí el oxígeno es un metal, para el carbono es un metal, el nitrógeno es un metal, que no se enfaden conmigo los químicos. E o que vedes é que estes procesos desta formación destas galaxias activas primitivas, que non é un proceso nada apacible, que son procesos violentos. Absolutamente, porque además, como decía antes, se da una circunstancia y es que el volumen del universo era menor, había más densidad de galaxias. Por tanto, las colisiones entre unas galaxias y otras eran mucho más frecuentes. El proceso de formación de estrellas tenía que convivir con otro, que es el de la formación del agujero negro central supermasivo, que en muchas galaxias daba lugar a cuásares, objetos muy brillantes, con una emisión brutal en rayos X. No era un proceso apacible, la verdad. Outra investigación interesante na que participastes, na que empregastes datos dun proxecto de ciencia cidadá que Galaxizó, que é un proxecto onde humanos podemos analizar datos de imaxes de galaxias e analizalas según o noso criterio, e que aí aparecían elementos un pouco curiosos, que eran galaxias chícharos verdes e tamén galaxias que eran cácados. Sí, exacto. Todo esto va un poco precisamente en la línea de buscar galaxias que se asemejen a las primeras galaxias. Entonces, las galaxias guisantes verdes se caracterizan porque prácticamente su luz no viene de las estrellas, viene solo de gas que es ionizado por estrellas muy masivas. Tienen una línea de emisión de oxígeno que cae justo en la banda que es verde en el óptico, entonces como tienen un aspecto muy compacto, no tienen estructura casi, pues se asemejan a guisantes. Y había un debate muy interesante acerca de si estas galaxias eran objetos realmente jóvenes o no. Y yo, realicé una investigación para detectar que a pesar de que eran muy pobres en ciertos metales, en realidad eran ricos en otros, por ejemplo el nitrógeno, y que realmente su baja metalicidad era debida no a que fueran jóvenes, sino que habían rejuvenecido porque habían acretado, habían cogido gas del medio intergaláctico que era muy pobre en metales, pero eso no quería decir que estas galaxias fueran jóvenes realmente. Las galaxias de renacuajo es un proceso parecido, pero en vez de ocurrir en toda la galaxia, ocurre solamente en uno de los extremos de la galaxia. Está recibiendo gas de fuera de la galaxia, uno ve un brote muy brillante porque ese gas nuevo está formando estrellas, pero luego tiene un halo, no alrededor, sino en una dirección, porque es una galaxia de disco, que es de muy bajo brillo superficial. Entonces, normalmente las primeras generaciones de telescopios medían la metalicidad solamente en el brote brillante, pero despreciaban el resto de la galaxia. Nuestros datos hace un par de años con el Gran Telescopio de Canarias pudo por primera vez medir la metalicidad tanto en el brote brillante, digamos la cabeza brillante del renacuajo, como en la cola. Y vimos que la metalicidad era alta en la parte menos brillante, lo que confirmaba que la cabeza, digamos, donde se estaban formando estrellas, estaba ocurriendo porque estaba recibiendo gas muy poco metálico de fuera de la galaxia. Pero eso no implicaba que la galaxia fuera necesariamente joven, que era lo que la mayoría pensaba. Bueno, resumiendo, que tanto los guisantes como los renacuajos que se veían no eran jóvenes, eran viejos que habían recibido, digamos, ese gas pobre en metales que ayudaba a formar estrellas, pero que también hacía que parecieran más jóvenes de lo que realmente eran. 1221.46 dentro de la banda L. Descéntrala. Ajá, estoy en ello. Y no está en el barrio, que digamos. Ahí está, J1741 más 2748. Catalogado el 4 de noviembre de 1982. Un pulsar. Bueno, no sé, será el desfase en la cronometría lo que me ha confundido. Algún temblor estelar. Es fantástico que escuche. Ya casi nadie lo hace. Es una vieja costumbre. Me hace sentir más íntegra. Soy Ellie. Ken Clark. En astronomía, moitas veces pensamos que os astrónomos o que fan é mirar por un burato nun telescopio. Pero eso xa non é así. Os telescopios profesionais, moitos deles xa non teñen por onde ollar porque se recollen información mediante sistemas electrónicos. E mesmamente se poden traducir cousas que ocurren no universo, por exemplo, a sons. E este é o caso desta mítica escena de Contact, onde o astrónomo cego é quen de dar as pistas fundamentais para ver e descubrir esa banda desa mensaxe. Enrique, en astronomía non é todo ver, verdade?
No, de hecho no vemos casi nada. Todos somos prácticamente ciegos. Los astrónomos profesionales, cuando vamos a un observatorio profesional, estamos metidos dentro de una sala de ordenadores llena de terminales y uno accede a los datos a través de la terminal del ordenador. Hoy en día ni eso. La mayor parte de los grandes telescopios profesionales, como puede ser el Gran Telescopio de Canarias a nivel nacional, pero los telescopios de Chile o el telescopio espacial Hubble, ni siquiera tienes que moverte de tu lugar de trabajo. Tú das las instrucciones para los técnicos observen lo que tú necesitas y luego te lo mandan para que tú lo veas tranquilamente en el ordenador. Pero hoy en día no hace falta ya ni trasnochar para poder observar el cielo. En o teu caso, hai unha experiencia vital importante detrás como profesional de astronomía que a partir de un determinado momento ti empezaches a perder a visión. Exactamente, yo padezco una enfermedad de la retina que se llama retinosis pigmentaria, es de carácter congénito, es degenerativa y de hecho es la tercera causa de ceguera en el mundo. Entonces a mí me la diagnosticaron hace ya 20 años, justo en la época en la que empezaba el doctorado, y desde hace 6 estoy afiliado a la ONCE. A pesar de ello, eso no me ha impedido continuar con mi carrera investigadora e incluso ahora también me dedico a la divulgación de la astronomía entre los discapacitados visuales. E a túa carreira como astrónomo supoño que se pode facer grazas a axudas técnicas e axudas personais. Sí, absolutamente. Bueno, como cualquier tipo de discapacitado, si hay una, condición inclusivista dentro de la sociedad que te permite seguir trabajando y seguir produciendo, pues yo creo que si es tu vocación y tú te consideras productivo todavía, debes seguir haciendo. Evidentemente, las ayudas técnicas son imprescindibles hoy en día. Yo me considero afortunado porque si mi enfermedad se hubiera desarrollado solo hace 20 años, digamos, pues a lo mejor tenía que haber dejado la investigación. Pero hoy en día, gracias a las ayudas técnicas, puedo seguir siendo muy productivo. Hombre, mi manera de trabajar ha cambiado con el tiempo, ya no está tan basado en lo visual, yo transmito todo a sonidos o a audios, como el audio que acabamos de escuchar para poder trabajar, pero todavía sigo publicando y de hecho, bueno, antes hablamos de un artículo en Nature, ¿no? Seguramente mis colegas no saben que soy ciego, pero el hecho de que me valoren uno igual de ellos a mí me resulta muy satisfactorio, la verdad. E foi nese punto onde decidiches empezar a facer divulgación? Sí, en primer lugar, mi principal motivación al principio era enseñar astronomía a mis compañeros afiliados de la ONCE, que pensaban que si uno no veía no podía hacer astronomía ni ciencia en particular. Luego se ha ido ampliando el proyecto y ahora pues no solamente queremos enseñar astronomía a los ciegos, aunque sigue siendo una parte importante, sino también enseñar a todos los demás que un ciego puede hacer astronomía, que cualquier persona puede hacer astronomía, también enseñar a otros divulgadores a que hagan su divulgación más accesible, más inclusiva. A veces pensamos que hace falta un esfuerzo importante en inversión en materiales táctiles, que es también lo que utilizamos nosotros, pero a veces es tan sencillo como simplemente hacer una descripción más completa de una imagen o algo que se pueda entender sin necesidad de recurrir a una imagen. A mí, por ejemplo, la radio, para hacer este tipo de cosas, es un medio que me encanta y creo que la labor que hacéis vosotros es imprescindible. Y una de las cosas que estamos descubriendo es que a la gente que ve ese tipo de divulgación le encanta también. A la gente que ve le encanta tocar nuestras maquetas de la luna o del cielo y cuando reciben una descripción completa, pues entienden las cosas mucho mejor que como solemos hacer, pues, por ejemplo, en la televisión, donde ponemos a lo mejor una imagen de algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos explicando. Con lo cual, intentamos hacer entender a todos los divulgadores, docentes, etcétera, que a lo mejor con esto llegamos a más gente, no solamente a los discapacitados, sino a todo el mundo. Que además, la gente que ve tiene un montón de prejuicios, sin que nosotros lo sepamos. La lucha que se han tenido durante cientos de años para convencer a la gente de que la Tierra no es plana, o de que el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, o que el Sol y la Luna no tienen el mismo tamaño, o que la Tierra no está en el centro del universo, es un prejuicio sensorial. No es que los ciegos no lo tengamos, yo durante muchos años he visto, pero digamos que estás más liberado, porque tú eres más consciente de que la imagen te está muchas veces más confundiendo que otra cosa. Y esos elementos visuales en astronomía valen más muchas veces que cualquier otra imagen que queramos enseñar. Con lo cual el no ver no es que sea una ventaja, ¿no? Pero al menos te libera de esos prejuicios visuales que todos tenemos a nivel científico. E ademais te contas que existen grandes científicos que fixeron algunha parte da súa carreira a súa produción científica sendo cegos. Por exemplo, non sei, Euler en matemáticas, Platón, o mesmo Galileo. O que pasa que aí tamén hai certa mitoloxía de por que quedaron cegos, non? O caso de Galileo, non? De que sempre se atribuía, ou a Platón, que se atribuía a observación do Sol, ahora parece ser que non.
Sí, veo que has leído nuestros artículos de divulgación en nuestra web, claro. Astroaccesible. Aprovecho para darle publicidad, que es astroaccesible.iaa.es, porque como no podemos llegar a todos los centros de la ONCE ni a muchos sitios, pues también nos gusta dar difusión a esta manera de hacer ciencia a través de la página web. Pero sí, es verdad, bueno, para empezar, físicos teóricos ha habido muchos. Pones el ejemplo de Euler, había otro ruso, Lobachevsky, que desarrolló parte de la geometría que luego utilizó Einstein para hacer su teoría de la relatividad. Einstein mismo no era ciego, pero nunca observó el cielo. Él hizo su trabajo teórico metido en un despacho de una oficina de patentes. O sea que dentro de la teoría misma, muchas veces los teóricos ni siquiera tienen relación ninguna con el mundo real, ¿no? Pero incluso hay astrónomos observacionales que sí que han tenido relación con el cielo. Pones el ejemplo de Galileo, que es verdad que fue uno de los primeros, si no el primero, en observar las manchas solares, y él cuando ya tenía más de 70 años, pues perdió la vista. Siempre se dice que fue debido a esa experiencia previa con el sol, pero no es verdad. Galileo no era nada tonto y no miraba al sol directamente, sino que utilizaba un proyector o lo miraba a las horas del ocaso o del amanecer. Se piensa que fue más debido a un proceso de glaucoma cuando ya era muy mayor. Pero hay muchísimos otros ejemplos. El caso de Cassini, que fue uno de los primeros que midió la distancia entre la Tierra y el Sol, él acabó ciego y acabó siendo director del Observatorio de París, que era el más célebre de la época, en el siglo XVIII. Sí, hay muchos ejemplos, ¿eh? Exemplos de grandes contribucións de científicos que foron cegos no que non foi óbice para seguir facendo ciencia, e que estamos vendo que tampouco é problema a hora de divulgar astronomía, e vos na divulgación de astronomía que cousas vos gusta divulgar máis? Divulgades máis ben astronomía a nivel afeccionado, coas vosas maquetas, ou cousas como as que estivemos falando agora de formación estelar? Bueno, divulgar es un poco entender un poco el entorno en el que se está moviendo. Bueno, yo hago divulgación a niños de colegio, hago divulgación a estudiantes de doctorado, entonces trato de adaptar un poco los contenidos a ese nivel, ¿no? Pero normalmente a nivel del público en general todavía hay muchos conceptos muy erróneos acerca del lugar de la Tierra en el universo. La gente entiende que la Tierra es un pequeño planeta que orbita alrededor de una estrella, pero no entiende muy bien lo que es una galaxia, cuáles son las dimensiones de una galaxia, cuántas galaxias hay, cuáles son las dimensiones del universo, porque en realidad es que eso es muy difícil de percibir con los sentidos. Necesitas un proceso de abstracción mental que a muchos de nosotros nos ha costado lecturas y pensamiento durante mucho tiempo para realmente orientarse dentro de ese mundo, ¿no? Entonces yo hago una pequeña introducción sobre todo para poder situarnos dentro de lo que es el universo, y bueno, una de las maneras es precisamente haciendo una observación directa del cielo. Diseñamos unas bóvedas, unas semiesferas que tienen sobreimpresionadas muchas estrellas y constelaciones del hemisferio norte, y con ayuda de las manos al final uno tiene una idea de qué es el cielo, cómo se mueve la Tierra dentro de ese cielo, qué procesos astrofísicos hay, y al menos si no consigo que la gente se quede con conocimiento, consigo despertar su curiosidad y sobre todo romper ese mito de como yo no veo, pues esto no tiene nada que ver conmigo, no me puede interesar. De hecho, en la biblioteca digital de Lance hay un montón de libros que uno, si los lee, los escucha, en nuestro caso, pues puedes aprender mucho astronomía sin necesidad de ver ni una sola fotografía, ¿no? Unha iniciativa de astronomía accesible que estades facendo por divulgar a persoas que non ven, tamén esas metodoloxías valen pros que vemos. Non sei, xa unha última cousa, tedes algún contacto con Galicia ou como ten que facer, pois o mellor algunha persoa, algunha asociación para facer algo semellante? Como se podería? Bueno, de manera más sencilla es entrando en la página web y hay direcciones de contacto, nos pueden escribir y podemos organizar alguna actividad. En Galicia estuvimos el año pasado precisamente, en verano, nos invitaron del Centro de Recursos Educativos, que está de la ONCE, que está en Pontevedra, y estuvimos allí un par de días haciendo un taller para chicos de toda España que habían ido a hacer un taller de verano, y luego para distintos adultos afiliados a la ONCE en Pontevedra. Pero vamos, a mí Galicia es una tierra que me encanta y yo estaré encantado de volver las veces que haga falta. O sea que a través de nuestra web o de nuestro Facebook también, que es astroaccesible.ia.es, nos pueden contactar y quizá podamos organizar una sesión. Enrique Pérez Montero, investigador científico do CSIC no Instituto de Astrofísica de Andalucía, e tamén divulgador de astronomía accesible para persoas con pouca visibilidade, pero tamén para todos os que queramos aprender unha nova forma de ver o noso universo. Moitas grazas por atendernos e moi feliz ano. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y que salgáis muy bien del año todos. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT,
Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Ogallá estas dúas historias que vos contamos hoxe vos teñan gustado tanto como a nós. Moi boa noite bella aos que nos escoitades nas ondas da Radio Galega. Unha aperta pros que nos oídes no voso móvil vía podcast. E para todos, un feliz 2018.